Em, bueno, voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. Acá está la cuestión. Aquí está. Ya. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de un tema nuevo que se llama parto, lactancia y los métodos anticonceptivos. ¿Ya? A ver, la clase pasada, ¿cierto? Vimos todos estos procesos para formar un cigoto, ¿cierto? Que era todo el proceso de fecundación, desde que ¿cierto? Se captaba, ¿cierto? O se unían los gametos hasta formar finalmente el cigoto como tal. Eh, y bueno, lo interesante, ¿cierto? Es que eh, pasaban una serie de etapas, ¿verdad? Bien importantes cada una, que hablamos con mucho detalle de cada una de ellas. Así que no vamos a volver a tocar ese tema específicamente, porque ya se supone que lo entienden. Eh, Hoy vamos a ver, bueno, qué pasa cuando este cigoto se forma, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Y lo que ocurre es que ocurre el embarazo, ¿cierto? Si el cigoto se forma y ese cigoto se implanta en el endometrio, entonces ocurrirá todo el proceso de embarazo que viene ahora, que se llama el proceso de gestación, ¿ya? ¿Qué es el proceso de gestación? El proceso de desarrollo, ¿cierto?, de este nuevo individuo que se está formando dentro del útero. Entonces, para eso, ¿cierto?, necesitábamos hormonas, como la gonadotrofina coriónica humana, la progesterona, los estrógenos y también el lactógeno placentario. Entonces, todo el proceso de desarrollo embrionario, que si bien es cierto no lo vamos a ver, eh, vamos a saltarnos a la última etapa, ¿cierto?, del proceso de desarrollo embrionario, que es el proceso como tal del parto, ¿ya? El parto final, ¿cierto?, de nuestra etapa de desarrollo y embarazo. ¿Qué es el parto? El parto es simplemente el último proceso del embarazo, ¿ya? Es un proceso que también se considera dentro del embarazo, a pesar de que es el último, ¿cierto? El cúlmine. Eh, lo interesante de este em, lo interesante de este proceso, ¿cierto? Es que, como dice ahí, llegando al término de la gestación, el tamaño como tal del feto provoca una estimulación del cuello uterino. Lo interesante es lo siguiente, fíjense en el siguiente monito. Cuando llegas al tamaño ya grandote, ¿verdad?, de un feto a punto de nacer, ¿cierto? El tamaño como tal del feto induce a que el cuello uterino comience todo el proceso de dilatación. ¿Ya? Es el mismo tamaño del feto el que induce este proceso de dilatación del cuello uterino para poder salir desde acá. Además, algo bien interesante es que en el proceso como tal del parto se ocurre otra cosa importante. ¿Cuándo ocurre el parto? El parto ocurre cuando usted tiene 9 meses, ¿verdad?, de gestación. Entonces, lo interesante es que cuando una mujer alcanza los 9 meses de gestación, la producción de progesterona disminuye. Entonces, si ustedes se acuerdan, la progesterona es la hormona que mantiene el endometrio, ¿cierto?, adherido al útero. Si la producción de esa hormona disminuye, el endometrio se suelta y por tanto si se suelta, todo lo que está adosado al endometrio se va a soltar, pues se va a desprender. Y justamente eso es lo que pasa. El endometrio de una mujer cuando va a generar el parto, se suelta producto de que la progesterona está disminuida. Ahora, ¿por qué se disminuye la progesterona? Se preguntarán ustedes. ¿Cuál es la razón biológica de por qué hay una disminución de la progesterona? Súper sencillo. Porque la placenta, que es la estructura que produce la progesterona desde el mes número 3 hasta el mes número 9, también está envejecida, ¿ya? La placenta también está viejita, ya no produce las mismas cantidades de progesterona que producía cuando empezó, ¿cierto?, su producción al mes número 3. Ahora, la placenta, como está envejecida, los niveles de progesterona son muchísimos y significativamente mucho menores que a un comienzo. Entonces, ya tenemos dos factores importantes.
tenemos el tamaño del feto, ¿cierto? Que induce el crecimiento de este cuello uterino, la dilatación de este cuello uterino. Tenemos la baja producción de progesterona, producto de una placenta envejecida. Y además de eso, existen dos hormonas importantes que están metidas en este proceso, que son la oxitocina y la relaxina. La oxitocina, cuando comienza o va a ocurrir el parto, aumenta. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Súper sencillo. Aumenta porque la oxitocina es la hormona que induce las contracciones uterinas. Entonces, evidentemente, si aumenta la oxitocina, al útero le van a ocurrir contracciones. Entonces, si ocurren contracciones, eso va a tender a empujar, ¿cierto?, al feto hacia afuera. Y la otra hormona que funciona acá es la hormona que está acá abajo que se llama relaxina. ¿Qué es lo que va a hacer la relaxina? La relaxina va a dilatar o va a estimular la dilatación del cuello del útero. Entonces, tenemos varios factores para que se desencadene el parto. Primer factor, el tamaño del feto, que induce, ¿cierto?, la dilatación del cuello del útero. Segundo factor, la baja producción de progesterona producto de una placenta envejecida. Tercer factor, la presencia alta de oxitocina que induce contracciones. Y cuarto factor, la presencia de relaxina que induce la dilatación del cuello del útero. Esos cuatro factores, si están juntos, se desencadena como tal el parto. Esas cuatro grandes factores, ¿cierto?, son los principales para poder desencadenar el proceso de parto. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso es bien interesante porque si disminuye la progesterona recuerden que era la que mantenía el endometrio adherido al útero, si baja, evidentemente el útero, o sea, el endometrio se va a tender a soltar. De hecho, eso es lo que pasa, se tiende a soltar. Y una vez que se suelta, ¿cierto? Como hay oxitocina y se están generando contracciones, evidentemente estas contracciones sueltan el endometrio, entonces se desprende. Si ustedes se fijan, el parto es parecido a la regla, nada más que en este proceso, ¿cierto? Lo que cae o lo que se desprende no es solo el endometrio, sino que es el endometrio más el feto que estaba adherido, ¿verdad?, a este lugar. Entonces, por eso es un proceso, entre comillas, parecido, pero no es igual, ¿cierto? No, no es lo mismo, sino que son estos procesos bien interesantes, ¿verdad?, que permiten concadenar, ¿cierto?, la generación como tal del parto, ¿ya? Para que lo tengan ahí eh, como un antecedente importante, ¿ya? Y no lo olviden. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Queda entendido entonces? Perfecto. Ya, entonces ahí tenemos nuestras distintas etapas, ¿verdad?, que tienen que ocurrir para que ocurra todo el proceso que desencadena el parto. Ahí están todas las condiciones que tienen que ocurrir para que este proceso tan interesante e importante ocurra. Están nombradas, ¿verdad? Y están explicadas una a una para que no lo olviden. Eh, bueno, entonces, el parto como tal tiene tres etapas, ¿ya? La primera etapa se llama etapa de dilatación. ¿Qué es lo que ocurre en la etapa de dilatación? Que ahí ven ustedes más o menos cuánto puede llegar a durar. Puede durar no tantas horas o puede durar un montón de horas, lo cual es una brutalidad, en el sentido de que este proceso de dilatación trae consigo muchísimo dolor. ¿Y por qué trae consigo muchísimo dolor? Se llama dilatación porque lo que está ocurriendo es dilatar el cuello del útero. Y lamentablemente, para poder dilatar el cuello del útero se necesitan contracciones. Y por tanto, como se necesitan contracciones, se necesita oxitocina y también relaxina. La oxitocina es la que genera las contracciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay contracciones y evidentemente hay una alta presencia de oxitocina, evidentemente las contracciones cada vez van a ser más fuertes y más frecuentes. O sea, en menos tiempo, ¿cierto? Usted va a tener una alta producción de contracciones. Y evidentemente, ¿cierto? Eso claramente trae el problema de que eso condice dolor, ¿cierto? Y un dolor bastante grande, ¿ya? Por lo tanto, claramente la intensidad y
la intensidad y ¿cuánto se llama? La frecuencia de estas contracciones evidentemente va a ir incrementando al paso del tiempo. Así que eso es importante que ustedes lo sepan. El inicio de este proceso va a empezar, ¿cierto?, con las contracciones uterinas fuertes, pero no tan frecuentes, y va a terminar con un tren de contracciones uterinas muchísimo más elevado y mucho más potente cada una. Y el término de esta etapa va a terminar cuando el cuello del útero esté completamente dilatado. Si no, ¿cierto? Esto se tiene que seguir prolongando. La segunda etapa se llama etapa de expulsión. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene, etapa de expulsión. Que puede durar muy poco, fíjense, un par de minutos, o también puede durar un montón, incluso un par de horas. Lo interesante de este proceso, ¿cierto? Es que, como dice ahí, el inicio de esto va a ser cuando el cuello uterino esté completamente dilatado y lo primero que tiene que aparecer de el feto que está aquí adentro es la cabeza, ¿ya? Aparece la cabeza y luego sale el resto del cuerpo, ¿cierto? Y este evidentemente va a terminar cuando salga, ¿verdad? De completamente el feto desde el interior del útero, a través del canal vaginal. Algo muy importante que ustedes tienen que saber, ¿ya? Eso no lo deben olvidar, es que la posición de salida del feto desde el útero hacia afuera es desde la cabeza. O sea, lo primero que tiene que aparecer es la cabeza. Y la razón es súper sencilla. Si ustedes se fijan y alguna vez han tenido una guagua en brazos, se han dado cuenta que lo más grande que tienen es la cabeza, ¿cierto? Es lo más que tienen, es la cabeza. Los guaguas en general son súper cabezones. Eso es básicamente por el desarrollo como tal del sistema nervioso que se está formando adentro. Em, pero una cosa aparte de eso es que en la cabeza usted tiene las fosas nasales, ¿cierto? Que por donde respira. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted está en la etapa de expulsión, bueno, hasta antes de la etapa de expulsión, usted estaba adentro del útero en una bolsa llena de líquido amniótico. Por tanto, su respiración no era por los pulmones. Su respiración era a través del cordón umbilical y de la placenta. Por ahí ocurría su respiración. Y ocurrió durante todo el tiempo que usted estuvo adentro del útero. Pero cuando esta bolsa que contenía líquido amniótico se rompió, usted, si quiere sobrevivir, tiene que empezar a respirar a través de, como todo el mundo, por la nariz. El punto es que aquí adentro no hay aire, o la cantidad de aire es muy baja. Entonces, evidentemente, si usted no saca la cabeza primero, el bebé no tiene cómo respirar. Y si no tiene cómo respirar, se va a morir. Punto. Así de sencillo, ¿cierto? Es la explicación de por qué tiene que salir primero la cabeza. ¿Ya? Entonces, esa es la razón fisiológica o no sé cómo llamarla, ¿cierto? Como la razón de por qué lo primero que tiene que salir del bebé es la cabeza, ¿ya? Y no las piernas u otra estructura. Y por último, viene la etapa que se llama etapa de alumbramiento, ¿ya? La etapa de alumbramiento ocurre después de la etapa de expulsión. ¿Y qué va a hacer? Va a ser que después de salir el bebé, las contracciones van a seguir un poco más. ¿Por qué? Porque después de la salida del bebé viene la expulsión de la estructura que mantuvo el embarazo durante estos 9 meses, que fue la placenta. ¿Qué pasa? Que esta placenta ya no se va a ocupar, si ya cumplió su función, mantener al individuo ahí adentro 9 meses. Entonces, si ya no se ocupa, se tiene que eliminar. Entonces, esa salida de la placenta es la etapa como tal que se llama de alumbramiento. Ahí hay un concepto bien errado que tiene la gente, que la gente dice que dar a luz significa esto, y eso está mal. Dar a luz significa esto, ¿ya? Botar la placenta. Eso es la etapa de alumbramiento, de dar a luz, ¿sí? De alumbrar. ¿Sí? Es botar la placenta. Esto no se llama dar a luz, esto se llama parir, ¿sí? El proceso de parir es el proceso de expulsión del bebé, ¿ya?
lo mejor el nombre no es muy lindo, pero ese es el nombre que tiene. Parir. ¿Ya? Así que para que lo tenga claro y no lo olvide. ¿Ya? Parir, y esto se llama dar a luz. Parir es sacar al bebé desde adentro del útero y dar a luz es la expulsión de la placenta. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, ya que tenemos, ¿cierto?, nuestras etapas del parto más o menos entendidas, ¿cierto? Esas son las etapas como tal, que son las del parto, no hay más. Eh, Vamos entonces a continuar con lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es el proceso que continúa evidentemente posterior al parto, que es la lactancia. El proceso de lactancia es el proceso, ¿cierto?, de dar leche, ¿cierto?, al bebé. ¿Qué pasa? Que resulta que las glándulas mamarias, que toda mujer tiene, si no ha sido madre esa mujer, esas glándulas mamarias son un tejido afuncional, o sea, no tiene función. ¿Ya? Sus glándulas mamarias, si ustedes no han sido mamá, no tienen ninguna función, ¿ya? Ninguna. Son un tejido que no tiene función. Entonces, cuando ustedes vayan a ser madres, si alguna vez lo quieren ser, ese tejido afuncional pasa a ser un tejido funcional. O sea, algo que no tenía función, ahora pasa a tener función. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las mamas o las glándulas mamarias de una mujer cuando ocurre el proceso de lactancia? Bueno, ustedes, si han conocido a una mujer que ha sido madre, evidentemente sus glándulas mamarias aumentan de tamaño. ¿Pero por qué aumentan de tamaño? Porque internamente también hay un desarrollo de un montón de cuestiones que están adentro de las glándulas mamarias que también aumentan de tamaño. ¿Qué son estas estructuras que están adentro de la glándula mamaria que aumentan de tamaño? Estas cosas que se llaman los alvéolos y los conductos mamarios, ¿ya? Y esos alvéolos y conductos mamarios son estimulados en su crecimiento, por ejemplo, por los estrógenos, por ejemplo, por la progesterona y, por ejemplo, por el lactógeno placentario, aunque principalmente por los estrógenos. Ese es el principal inductor del crecimiento de los alvéolos y conductos mamarios. Si nosotros vemos una glándula mamaria de una mujer que ha sido madre, internamente nosotros nos vamos a encontrar con esto. Estas cosas que ustedes ven aquí parecen arbolitos, es lo que hay adentro de una glándula mamaria de una mujer que ha sido madre. ¿Ya? O sea, ustedes, si no han sido madre, ustedes tienen esto, pero todo aquí, todo chiquitito, aquí, sin desarrollo. Y cuando ustedes son madres, esto pasa lo siguiente, aumenta, ¿cierto?, su tamaño, aumenta, y queda como esta arborización interna de la glándula mamaria. Las partes finales de esta arborización, que ustedes ven, esas cosas se llaman alvéolos mamarios. Y los conductos esos, que llegan hasta el pezón, se llaman conductos mamarios. Si nosotros amplificamos un alvéolo mamario, pescamos eso y lo amplificamos, nos vamos a encontrar con esto. En esto nos vamos a dar cuenta de que los alvéolos mamarios están formados por dos tipos o dos clases de células. Estas células que están adentro, que son esas, que se llaman células secretoras, y estas células que están por fuera, que hacen como esta media luna, que se llaman células mioepiteliales. La unión entre células mioepiteliales y células secretoras forma un alvéolo mamario. ¿Ya? Un alvéolo mamario. Bueno, este alvéolo mamario, esta cosa, ¿cierto?, es el productor de leche. ¿Ya? Esta cosa es la que produce leche. Entonces, ustedes se fijan, hay millones de alvéolos mamarios. Entonces, con eso se amplifica, ¿cierto?, la cantidad de leche que se produce. Las células secretoras son las células encargadas de la producción de leche. ¿Ya? Estas son las que se encargan como tal de generar la leche. Y estas células, las células mioepiteliales, son células de musculatura lisa que lo que hace es contraer, es apretar a estas otras células. Entonces se contrae y se aprietan estas otras células y la leche que se forma aquí se expulsa. Esa es la lógica de funcionamiento de esta cuestión. Esta cuestión se
¿cuánto se llama? Esta cuestión produce leche aquí adentro y esta cuestión que está aquí aprieta, eso es como una caja de jugo. Así. Esto sería la caja de jugo y esta cuestión, la mano que aprieta la caja de jugo y la leche ¡pum! Sale. Es lo mismo. Ya, las células secretoras son las productoras de leche y las células mioepiteliales son las que aprietan a estas células secretoras para que la leche que está aquí adentro se expulse. De esa manera, ¿cierto? Puede salir la leche y conducirse a través de estos conductos mamarios y salir a través del peso. Entonces, ¿cómo produzco la leche y cómo hago que esa leche salga de las células productoras de leche? Con hormonas. Y tengo dos hormonas que funcionan aquí. La primera es la prolactina. La prolactina es la hormona que produce leche. ¿Ya? La prolactina es la hormona que induce la producción de leche. Esa es la función de la prolactina, inducir la producción de leche. O sea, la prolactina funciona aquí, en las células secretoras. Ese es el target o el objetivo, ¿cierto? Donde funciona la prolactina. Y esta cosa que ustedes ven afuera, que sería la oxitocina, ¿cierto? O sea, perdón, las células mioepiteliales, ahí funciona la oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Estimula que estas células mioepiteliales se contraigan. Y cuando se contraen, aprietan las células secretoras y la leche se eyecta, se sale de aquí. Por eso la oxitocina es la hormona que provoca la eyección de la leche, o sea, la salida de la leche desde las células secretoras. Esa es la lógica que tiene este sistema. Las células secretoras son las que producen leche y para producir leche evidentemente necesitan al, ¿cuánto? A la prolactina, que es la hormona que estimula la producción de leche, y las células mioepiteliales son las que generan, ¿cierto?, que estas células secretoras se aprieten para poder eliminar o botar, ¿cierto?, la leche desde ahí. Ok, ¿se entiende? ¿Queda clara la idea? ¿Se entiende bien cómo funciona esto de la producción de leche? Sí, no, más o menos. Muy bien. Ok, entonces, ya que tenemos listo más o menos cómo funciona, ¿cierto?, la producción de leche, más o menos en el orden que eso sigue, ahora nos corresponde entender eh, cómo ocurre la regulación de esta producción de leche. ¿Y cómo ocurre la regulación de esta producción de leche? Ocurre de la siguiente manera. Esto tiene un control hormonal, como ya vemos que están metidas hormonas, en este caso la prolactina y la oxitocina. Evidentemente esto tiene que tener un control muy, muy, muy ligado a las hormonas. Entonces, ¿cómo ocurre? Desde el hipotálamo se produce oxitocina. Y esa oxitocina es liberada por la neurohipófisis. Eso ya lo aprendimos hace mucho tiempo atrás. Y la prolactina se produce y se secreta desde otra estructura de la hipófisis que se llama adenohipófisis. Entonces tenemos por un lado la oxitocina, que se libera por la neurohipófisis, y tenemos la prolactina, que se libera por la adenohipófisis. Estas dos hormonas viajan a través de la sangre y llegan hasta las glándulas mamarias, donde la prolactina estimula la fabricación de leche y la oxitocina estimula la contracción de la musculatura de los alvéolos, o sea, las células mioepiteliales, para que pueda existir, ¿cierto?, la salida, ¿verdad?, de la leche desde ahí. Evidentemente, eso va a ser captado por el bebé, que va a estar tomando leche. El bebé va a generar succión, ¿ya? Succión del pezón para poder tomar leche. Ese reflejo de succión, de tomar leche, ¿cierto?, y succionar el pezón para poder obtener la leche, va a generar que se estimule más liberación de oxitocina y más liberación de prolactina. Entonces, este sistema va a seguir funcionando mientras exista succión por parte del bebé. Si el bebé succiona leche, este sistema se va a estar estimulando para producir más oxitocina y producir más prolactina para que el proceso continúe. Continúe. Si usted, por ABC motivo, deja de que el bebé ya no succione más, este sistema poco a poco se va a empezar a apagar.
porque ya no va a haber reflejo de succión, entonces ya no va a haber nadie que estimule la producción de más oxitocina ni de más prolactina, y poco a poco la producción de leche va a ir decayendo. Por tanto, como la producción de leche va a ir decayendo, va a llegar el momento en el cual ya no haya más producción de leche y finalmente se corte la leche, como uno de manera coloquial le llama, ¿verdad? Que es cuando ya se acaba, ¿cierto?, la producción de leche y no hay más. Es un proceso normal, ¿verdad? Que ocurre cuando ya se deja, ¿cierto?, de alimentar al bebé con leche. Eso es lo que ocurre. eh, ya el bebé ya no succiona más y por tanto como no succiona más, este sistema poquito a poquito se va apagando. ¿Ya? Y finalmente eso es lo que ocurre. ¿Sí? Bien, ok. Entonces ya tenemos entendido, ¿verdad? Cómo funciona o cómo opera, ¿cierto? Nuestro sistema, ¿cierto? De producción de leche. Ahí está más o menos la idea de cómo, eh, de cómo funciona, ¿cierto? Y, y bueno, vamos a poder entender ahora cómo funciona, ¿cierto? Todo lo, bueno, más que cómo funciona, sino que cómo esto opera, ¿verdad? Y ahora lo vamos a poder mirar con más detalle. A ver, eh, bueno, entonces ya que tenemos listo, ¿cierto? El control hormonal de la producción de leche, ahora, ¿cómo eh, podemos hacer, ¿cierto? Que esto funcione y que, eh, o sea, no, miento. Esto ya se mantiene, ¿cierto? En el tiempo, como les comentaba, y que si usted deja de alimentar al bebé a través de la leche, evidentemente este sistema se va a ir apagando y ya no se va a producir más leche. Punto. Esa es la idea. Ya, entonces, ¿de qué está formada la leche? Bueno, la leche humana, ¿sí? Está formada por una serie de cuestiones que en realidad a mí no me interesa que ustedes se la aprendan, pero sí me interesa que ustedes sepan que la leche humana pasa por dos etapas. La primera etapa de la leche humana se llama calostro y luego ya viene la leche humana madura. ¿Cuál es la diferencia entre el calostro y la leche humana madura? En realidad es bien sencillo. El calostro es una leche, es la primera leche que tiene la gran característica de que tiene una tremenda producción de anticuerpos. O sea, más que producción, sino que una tremenda cantidad de anticuerpos. Versus la leche humana madura, que sigue teniendo, pero menos. Entonces se preguntarán, ¿y cuál es la importancia de estas cosas de los anticuerpos? Que los anticuerpos son nuestra barrera de protección frente a los patógenos, a la inmunidad. ¿Ya? Los anticuerpos son nuestra barrera inmunitaria por excelencia. Si nosotros no tenemos anticuerpos, nosotros no tenemos cómo defendernos de los patógenos. Entonces, cuando nosotros tomamos leche humana, leche de nuestra madre me refiero, nuestra madre, cariñosamente a través de la leche, nos está pasando ciertos anticuerpos y nos está inmunizando frente a cualquier cierto patógeno que nos podría atacar. ¿Ya? Entonces, de esa manera es súper importante tomar leche materna cuando ustedes son guaguas, porque eh, aparte de todo el cariño, amor y todo lo que ustedes quieran, una de las cosas súper relevantes que ocurre es justamente este traspaso de los anticuerpos por parte de la madre hacia el bebé y eso le permite, ¿cierto?, una barrera de inmunización eh, súper efectiva contra patógenos. Entonces, esa es la gracia, ¿cierto?, de este calostro, que es este líquido medio transparente, pero que tiene la función, ¿cierto?, de tener una alta concentración de anticuerpos y de esa manera prevenir posibles ataques por parte de patógenos, ¿cierto?, que podrían, ¿cierto?, generar problemas. ¿Ya?
y enfermedades en realidad, más que problemas. ¿Ya? Ok. Eh, Muy bien. Entonces, ya que tenemos claro, ¿cierto? La idea de esto, vamos ahora a entender, ¿cierto? Lo que sigue posteriormente. Entonces, ¿cómo evitamos, ¿cierto? Los embarazos y cómo hacemos que todos estos procesos como tal no ocurran? Hay métodos, y esos métodos se llaman métodos anticonceptivos. ¿Ya? Los métodos anticonceptivos tienen el objetivo de controlar la natalidad cuando ustedes no quieren ser padres. ¿Ya? Para eso sirven los métodos anticonceptivos, para controlar simplemente la natalidad. Em, a ver, algo bien importante, eh, muy importante de hecho, em, es que los métodos anticonceptivos, que hay muchos, ya, muchos, yo ahora les voy a mostrar algunos solamente, pero hay más que estos, eh, existen para hombres y para mujeres. Y lo interesante de estos métodos anticonceptivos es que eh, algunos tienen más efectividad que otros, que también eso lo vamos a ver y lo vamos a entender ahora. Pero lo más importante de todo es que recuerden, que es algo medio de pelogrullo, pero igual es importante que lo sepan, es que recuerden que el proceso reproductivo no depende solo de la mujer, ¿ya? Es un proceso de hombres y mujeres. Entonces, el control de la natalidad no es algo solo dedicado a las mujeres, sino que esto es un control mutuo. ¿Ya? Acuérdense que los hijos no se hacen solos. ¿Ya? Acuérdense de eso también. Bien, entonces los métodos anticonceptivos uno los puede clasificar por cuatro cosas. Los puede clasificar por su origen, natural o artificial, por la efectividad, algunos son más efectivos, otros menos efectivos, la reversibilidad, vale decir, si usted los puede volver a ocupar o no, y los mecanismos. Los métodos que les voy a mostrar ahora los vamos a clasificar en estas cuatro cosas. Y les voy a ir explicando qué significa cada una de estas cosas, ¿ya? Con los ejemplos que les voy a mostrar. Bueno, la efectividad simplemente me gustaría comentarles para que después no tengamos problema cuando hablemos de si es muy efectivo o poco efectivo. ¿Qué significa el porcentaje? Bueno, la efectividad es un porcentaje. ¿Y qué significa? Es que el porcentaje de error, vale decir, cuántos embarazos ocurren a pesar de que usted ocupó dicho método anticonceptivo. ¿Ya? O sea, ya, yo ocupé, por ejemplo, tal método anticonceptivo y cuál es la probabilidad de error de ese método anticonceptivo para saber cuál es la efectividad. Como dice ahí, calculado en el número de embarazos por cada 100 usuarios del método como tal en un tiempo X. Esa es la manera de poder entender o de poder calcular en realidad el porcentaje de efectividad. Entonces, en otras palabras, en palabras sencillas, ¿cuánto error tiene dicho, cuánto se llama método anticonceptivo? Y evidentemente, mientras menos error, más efectividad. Obvio, ¿cierto? Ya. El primer método anticonceptivo que vamos a ver se llama diafragma. ¿Ya? Diafragma. El diafragma es un método anticonceptivo para las mujeres, que si ustedes se fijan, se pone directamente, ¿cierto? Acá bueno, se pone en el cuello uterino. Si ustedes se fijan, tapa, ¿ve? Como una verdadera eh, barrera, ¿verdad? Ahí el traspaso de los espermatozoides, ¿cierto? Porque el canal está tapado, ¿cierto? Por esta cosa que se llama diafragma. Algo bien interesante es que el diafragma, además de ser un verdadero sello del cuello uterino, y por tanto los espermatozoides que en el semen no pueden pasar, porque está tapado el camino, además el diafragma tiene la ventaja de que en su interior tiene espermicida. El espermicida son químicos que eliminan los espermatozoides, los matan. Entonces,
Es un método, si ustedes se fijan, artificial, obvio. Artificial se refiere a que eh, no es natural, o sea, eh, es algo, ¿cierto?, fabricado por el hombre, a eso me refiero con que sea artificial. Es reversible. ¿A qué se refiere con que sea reversible? A que usted esta cosita la puede ocupar más de una vez, evidentemente no miles de veces, pero la puedo volver a utilizar más de una vez. El mecanismo es una barrera. ¿Qué significa que sea un método de barrera? Significa que es un método que impide o que bloquea el paso de espermatozoides. Eso es un método de barrera, un método que impide el paso de espermatozoides. En este caso lo impide. Es un método de barrera. Y es física porque hay una cuestión física que está impidiendo el paso de los espermatozoides. Y si ustedes se fijan, ¿cierto? Se pone directamente en el sector del cervix, del cuello uterino, ¿cierto? Se pone ahí y de ahí mismo también se puede sacar eh, sin problema. Lo importante, y eso muy importante, es que eh, suponga usted que usted utiliza este método anticonceptivo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si yo lo utilizo, cuánto tiempo lo tengo que dejar ahí? Y la respuesta es por lo menos 72 horas. Me refiero a que si usted lo ocupa y tiene relaciones sexuales ahora, por ejemplo, o más rato, lo que sea. Bueno, si usted lo ocupa y tiene relaciones sexuales, evidentemente usted no se lo puede sacar al tiro, por una razón súper sencilla. Primero, porque si usted se lo saca al tiro, obviamente la barrera ya no está. Entonces, si no está, evidentemente los espermatozoides van a seguir su camino. Obvio. Y segundo, ¿por qué 3 días? Porque recuerda que los espermatozoides pueden sobrevivir en el tracto femenino 72 horas. ¿Y cuántos son 72 horas? 3 días. Entonces, por lo menos, tiene que tenerlo ahí 3 días después de el acto sexual. Si no lo saca antes, ¿cierto? Evidentemente es muchísimo más probable de que este método no sirva para nada, ¿cierto? Y que embarazada igual. Entonces, es un método efectivo, tiene un 12% de error. Evidentemente, ¿cierto? Generalmente ese porcentaje de errores por malas acciones, en el sentido de que, lo que les digo, se lo sacan antes o no lo ponen bien, en fin, ¿cierto? Entonces impide que tape de manera casi hermética, ¿cierto?, el paso de espermatozoides. O bien, como les decía yo, si se lo sacan antes de las 72 horas, evidentemente es muy probable que más de algún espermatozoide siga sobreviviendo y siga su camino y pueda fecundar un ovocito y generar un embarazo. Así que ese es el pero que tiene este método anticonceptivo. ¿Ya? El siguiente método se llama preservativo, que este es muy común, ¿cierto? Hay preservativos masculinos y femeninos, ¿cierto? Entonces, yo me imagino que ustedes lo conocían, que existen dos métodos anticonceptivos de preservativo, para hombres y para mujeres. Cumplen la misma función, ¿ya? Y son exactamente igual de efectivos los dos. Aquí yo me equivoqué, porque es irreversible, ¿cierto? No, el preservativo no se puede volver a usar, ¿cierto? Se ocupa una vez y ya. Por favor, no tome, ni escuche, ni haga tonteras, en el sentido de que, así como si yo me pongo 2 preservativos, estoy más protegido que si me pongo uno. No, ¿ya? No. El preservativo se pone uno, y no más de uno, ¿ya? A la vez me refiero, ¿ya? Porque si no, tampoco sirve. El origen evidentemente es artificial, lógico, porque es algo creado, ¿verdad?, de manera por el hombre. Es irreversible, se ocupa una vez y se bota, femeninos y masculinos, es igual. También es una barrera física porque impide el paso de espermatozoides, en este caso que salgan de aquí, o en este caso que lleguen aquí, ¿cierto? Cumplen la misma función, un método de barrera física, y un método efectivo que tiene igual un porcentaje alto de error. El problema de este error no es el método como tal, el problema es la utilización mala que se le da, ¿cierto? Ese es el problema, los problemas que les decía yo, que o lo ponen mal, o eh, no lo utilizan bien, ¿cierto? Eh, Ocupan más de uno, por ejemplo, al mismo tiempo. En fin, distintos problemas que traen consigo, ¿cierto? Que el porcentaje de error aumente. El método como tal no es malo, pero
las malas manos, ¿cierto? Hacen que el método falle. Y eso ya no es culpa del método, es culpa de la persona que lo está utilizando mal. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. Bueno, una particularidad bien interesante que tiene el método anticonceptivo del preservativo es que de todos los métodos anticonceptivos que les voy a mostrar, este es el único método anticonceptivo que es capaz de evitar de manera bastante eficaz las infecciones de transmisión sexual, las ITS. Todos los otros métodos anticonceptivos, ninguno es capaz de prevenir, más que prevenir, de traspasar las infecciones de transmisión sexual. El único que lo logra hacer es el preservativo, masculino y femenino. ¿Por qué? Porque el preservativo impide el contacto directo, piel con piel, de los sectores erógenos de hombre y mujer. Como hay algo entre medio, ¿cierto? Que este plástico, evidentemente, no hay contacto directo, no hay traspaso de fluido, entonces si no hay traspaso de fluido y contacto directo, se impide, ¿cierto? Como dice ahí, de manera bastante eficaz, el traspaso de infecciones de transmisión sexual. Entonces, igual es un método importante e interesante. ¿Ya? El siguiente método es un método para los hombres que se llama vasectomía. ¿Qué es la vasectomía? Simplemente el corte del conducto deferente de los hombres. Si usted no sabe o no entiende lo que es el conducto deferente, le recomiendo ver el video de los hombres, ¿cierto? El aparato reproductor masculino. Ahí está explicado lo que es el conducto deferente. Y me imagino que más de alguno todavía no lo debe haber visto, así que ahí está para que lo vea. El corte de este conducto deferente implica que los espermatozoides que se producen aquí no llegan al semen. ¿Por qué? Porque está cortado el camino. Punto. Así de sencillo. Los espermatozoides que se producen aquí, ¿cierto? Ya, como está cortado el camino, no siguen su viaje. Y por tanto, evidentemente, eh, si usted se hace una vasectomía, es para no ser papá nunca. ¿Ya? Eso es importante de tenerlo en cuenta. Al menos de un hijo que sea suyo directamente no puede ser. ¿Ya? Algo bien importante también es que este método es irreversible, pero también puede ser reversible. ¿Cómo? Simple. Si usted se corta los conductos deferentes, así, eso es irreversible. O sea, ahí usted, papá biológico, no va a ser nunca más. ¿Ya? No, porque no puede. Pues si está cortado el conducto, eso no se va a volver a regenerar. Pero si usted, lo otro que también se puede hacer, y que eso es parcialmente reversible, es cuando usted, en vez de cortarlo, lo liga. ¿Y a qué se refiere con que lo liga? Que usted tiene el conducto deferente y le hace una amarra al conducto deferente. ¿Ya? Lo aprieta, así, eso se llama ligar. Y cuando usted lo liga, ¿sí? El conducto deferente, eso es parcialmente reversible, porque si usted el día de mañana se arrepiente, vuelve a ir al médico, le desamarra la cuestión y el conducto sigue. No está cortado, a eso me refiero. ¿Ya? Si usted corta el conducto, evidentemente eso ya es irreversible, pero si no, esto es parcialmente reversible. Evidentemente, digo parcial, porque no sé, pues si usted va en 20 años más y usted hizo esto, lo ligó, pero va en 20 años más, es probable que tampoco sea tan reversible. O sea, con el paso de los años, la probabilidad de reversibilidad va disminuyendo. ¿Ya? Es un mecanismo quirúrgico, ¿por qué? Porque para hacer esto no es llegar y hacerlo uno, sino que tiene que haber una operación entre medio, ¿cierto? Hay un médico que les tiene que generar o el corte o el ligamiento de acá, eso es un método quirúrgico, y evidentemente es muy efectivo, ¿cierto? Porque el semen que produce este hombre que tiene vasectomía no tiene espermatozoides, ¿cierto? Porque el conducto está cortado. El semen se produce más arriba, en las glándulas anexas, la glándula de Cooper, la próstata y la vesícula seminal. Ahí se produce el semen. Pero ese semen que sale por acá, ¿cierto? No tiene espermatozoides, no los contiene. ¿Por qué? Porque el camino de donde vienen los espermatozoides está cortado o está ligado. Por eso, simplemente, este método es muy efectivo. Algo muy parecido es la ligadura de los oviductos, que es como el análogo a esto, pero en las mujeres. ¿Qué es lo que se hace? Lo mismo. Puedes hacer dos cosas.
puedes cortar la tuba uterina o la trompa de falopio, el oviducto. Si lo cortas, ¿cierto? Eso es irreversible. Si tú cortas esto, esto es irreversible. Pero si tú lo ligas, ¿ya? Fíjate, le haces un amarre, pones un clip, se llama ligar, eso es parcialmente reversible. Porque si tú te arrepientes y vas el día de mañana, te sacan ese clip y el canal sigue. Lo único que va a hacer la ligadura de oviducto es que, como el oviducto está cortado o está ligado, va a impedir que los gametos se junten. Porque los caminos, como están cortados, va a impedir que los gametos espermatozoides y ovocitos se junten. Y por tanto, como no se van a juntar nunca, no va a haber fecundación nunca. Entonces, evidentemente, esto es un método quirúrgico también, porque eso también lo tiene que hacer un médico. Y es súper efectivo, muy, muy efectivo, justamente por lo mismo. Porque como esto está ligado, ¿cierto? El camino está bloqueado o cortado derechamente, eso va a impedir que los gametos se junten. Nunca se van a encontrar el espermatozoide con el ovocito. Y por tanto, eh, no va a haber fecundación. Algo muy importante que mucha gente no sé por qué lo asume, y es un error, es que cuando usted se liga los oviductos, los ovarios siguen funcionando. Los ovarios siguen exactamente igual que siempre. ¿Ya? Aquí no hay ningún cambio en los ovarios. La mujer sigue ovulando, le sigue llegando la red, todo igual. Si lo único que no va a pasar es que si tiene relaciones sexuales, el espermatozoide no se va a encontrar nunca con el ovocito. Punto. ¿Ya? Los ovarios siguen funcionando. No es que por cortar aquí los ovarios se apaguen, no. No. Los ovarios continúan su funcionamiento normal. Aquí no ha pasado nada. ¿Ya? Esa es la idea que tienen que tener en cuenta y no lo deben olvidar. ¿Ya? Bien. Eh, ok, muy bien. Entonces, ya que tenemos cierto eh, esto listo, seguimos con otro tipo de ¿cuánto se llama? De método anticonceptivo, que en este caso el método anticonceptivo, como dice ahí, de anticonceptivo oral, eh, ¿cuánto se llama? Que son las pastillas anticonceptivas normales que todo el mundo conoce. Obviamente son artificiales, son reversibles porque se toman todos los días y es un mecanismo hormonal, ¿ya? Las pastillas anticonceptivas tienen hormonas, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a...? Y son efectivas, tienen un porcentaje de error evidentemente bajo, pero lo tienen básicamente por la no constancia correcta de toma de estas pastillas. ¿Ya? Yo les voy a explicar qué significa eso. Primero, ¿qué es lo que tienen las pastillas anticonceptivas? Las pastillas anticonceptivas tienen estrógeno y progesterona, ¿ya? Eso es lo que tienen adentro de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas pastillas anticonceptivas con sus hormonas famosas que tienen adentro? Lo que van a hacer las pastillas anticonceptivas es evitar la ovulación. Las pastillas anticonceptivas son anovulatorias. O sea, una mujer que toma pastillas anticonceptivas no ovula. ¿Ya? Esa es la razón. Una mujer que toma pastillas anticonceptivas no ovula. ¿Sí? Porque es anovulatorio, no ovula. ¿Y por qué no ovula? Porque si ustedes recuerdan, el ciclo sexual, para ocurrir la ovulación, tenía que ocurrir un pic de una hormona que se llama LH, que era la que rompía el folículo y permitía la ovulación. Las mujeres que toman pastillas anticonceptivas, ese pic no ocurre de LH. Entonces, si no ocurre, no se rompe el folículo, por lo tanto, no hay ovulación. Punto. ¿Ya? Entonces, evidentemente, si no hay ovulación, no hay que fecundar. Entonces, no hay que fecundar, evidentemente esa mujer no va a quedar embarazada. Punto. Así de sencillo es la idea de cómo funcionan, ¿cierto? Las pastillas anticonceptivas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué tiene un porcentaje, ¿cierto?, de error alto? Porque las pastillas anticonceptivas, para poderlas tomar bien, requieren responsabilidad de quien las toma. ¿Y a qué me refiero con que requieren responsabilidad? Requieren un ritmo.
¿ya? Se refiere a lo siguiente, no sé, pues si yo mujer tomo pastillas anticonceptivas y las tomo a las 10 de la noche, perfecto, tómelas a las 10 de la noche, pero tómelas todos los días a las 10 de la noche. No un día a las 8, un día a las 4, un día se me olvidó, ¿cierto? Al otro día me tomo dos. No, ¿ya? Porque si es así, evidentemente la cuestión no funciona. Y evidentemente el porcentaje de error va a ir aumentando. Pero si hay responsabilidad detrás de la persona de quien las toma, y es responsable con respecto al tiempo, a la hora en la cual los toma, evidentemente no va a haber problema. No va a haber problema. Aparte de que va a haber un, bastante mejora con respecto a, como ya les había explicado, a sus ciclos sexuales, porque se van a, si son irregulares o tienen ciclos largos o con muchísimo dolor, en fin, las pastillas anticonceptivas también ayudan a evitar, ¿cierto? Este, este problema tan grande, ¿cierto? Y que trae tanta complejidad. Ahora, si usted no quiere tomar pastillas anticonceptivas, bueno, de partida, si usted gusta tomar pastillas anticonceptivas, primero que nada tiene que ir a un médico o una matrona o matrón que se las recete. Usted no puede tomar pastillas anticonceptivas porque quiere o porque la amiga toma y le hace bien. No, ¿ya? Eso, cada mujer tiene su pastilla anticonceptiva específica, así que no mezclar peras con manzanas, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Y porque, como les digo, como la amiga la hace bien, entonces a mí me tiene que hacer bien, no, ¿ya? Eso necesita previa, eh, ¿cuánto se llama? Atención médica, ¿ya? Médica o de un matrón o matrona que les recete en base a exámenes cuál es la pastilla que ustedes requieren. Ahora, ¿existen más formas de no tomar pastillas y que hagan lo mismo? Sí. ¿Ya? Hay métodos anticonceptivos análogos a las pastillas que no son pastillas. Por ejemplo, todo lo que están acá. Todos estos anticonceptivos hormonales, como el parche subdérmico, las inyecciones, el anillo vaginal, el implante subdérmico, en fin, que algunas que vamos a ver, todas ellas hacen exactamente lo mismo que las pastillas anticonceptivas, con la ventaja de que no requieren esta responsabilidad de tomarse todos los días a una misma hora una pastilla. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. ¿Ya? Estos otros anticonceptivos hormonales hacen lo mismo, o sea, también son anovulatorios, pero tienen la ventaja de que usted no se tiene que estar tomando una pastilla a cada rato. ¿Ya? O más que a cada rato, sino que todos los días a una hora específica. Estos otros hacen lo mismo, pero gozan de ese beneficio. Por ejemplo, los implantes subdérmicos. Los implantes subdérmicos hacen exactamente lo mismo que las pastillas anticonceptivas. También son anovulatorios, ¿ya? Pero estos implantes subdérmicos que se ponen en el brazo, ¿ya? Ahí en el sector aquí del brazo, eh, hacen lo mismo que las pastillas anticonceptivas, pero duran como 5 años, ¿ya? Evidentemente son más caros, todo lo que ustedes quieran, pero son muchísimo, muy efectivos porque son absolutamente anovulatorios y hacen exactamente lo mismo en las pastillas anticonceptivas y eso implica que usted se pone esa cuestión y se olvida de eso por lo menos por 3 años. Lo interesante es que, evidente, va a depender de la marca, de la cantidad de progesterona, ¿cierto? ¿Cuánto va a durar? Hay algunos que duran más, otros que duran menos. Eso, evidentemente, eh, lo advierte el fabricante cuando usted lo compra, ¿cierto? ¿Cuánto dura? Pero una tremenda ventaja de, en vez de estar, ¿cierto? Todos los días a una cierta hora tomando una pastilla, esto también es muy, muy, muy cómodo, ya lo digo para las mujeres en el sentido de no estar, ¿cierto? A cada rato, ¿cierto? Pensando en tomarse una pastilla y que si se atrasa o se les olvida, que es natural, ¿no? Pero es importante que lo tengan ahí también como un antecedente, ¿ya? El implante subdérmico se pone ahí en el brazo y ahí queda. Y eso se va degradando con el tiempo. Entonces después no es que les va a quedar ahí un palo, no, eso se degrada con el tiempo, no va a estar ahí para siempre. ¿Ya?
Eso evidentemente se pone como con una especie de pistola, ¿sí? Se pone como cuando ustedes se hacen hoyo en la oreja, una cuestión así. ¿Ya? Con eso la, se ingresa este implante subdérmico aquí al sector del brazo. ¿Ya? Y hace exactamente lo mismo que las pastillas anticonceptivas por una duración entre 3 a 5 años, obviamente dependiendo de la marca y bueno, todo lo que trae consigo. Y es un método muy, muy efectivo. Prácticamente tiene nulo error. Otro método anticonceptivo son los espermicidas. ¿Qué son los espermicidas? Son químicos que matan espermatozoides. Pueden venir en muchas presentaciones, en gel, ¿cierto? Pueden venir en crema, en supositorio incluso. Todos es lo mismo, matan espermatozoides. Pero el punto es que si usted ocupa solo espermicidas, evidentemente es poco efectivo. ¿Ya? Porque puede haber una mala aplicación, en fin, a lo mejor no en la cantidad suficiente y puede que esta cantidad de espermicida no logre matar a todos los espermatozoides y por tanto no generar el efecto deseado, que es la no concepción de un bebé cuando así no lo desea. Es una barrera química, porque es una barrera química porque, si bien es cierto, impide el paso de espermatozoides, pero de manera química. Aquí no hay nada físico que impida el paso, sino que es por un cambio en el pH, en fin, distintas cosas o variables químicas que impiden, ¿cierto?, el paso de espermatozoides. Obviamente, ¿cierto?, si usted ocupa solo espermicida, la efectividad del método como tal es poco efectivo, muy poco efectivo. Pero sí puede ser aumentado esta efectividad cuando usted lo ocupa con otro método anticonceptivo, por ejemplo, con un método de barrera, por ejemplo, el preservativo o el diafragma, o con un método hormonal, como las pastillas anticonceptivas o el implante subdérmico. Ahí sí aumenta bastante la efectividad del ¿cuánto se llama? Eh, del método como tal, ¿sí? Así solo, difícil, pero como tal, si uno lo mezcla o lo utiliza con otro método anticonceptivo, sobre todo de barrera u hormonal, evidentemente eso va a afectar a favor, va a aumentar su efectividad, ¿ya? Y bastante. Bueno, otro método anticonceptivo es el dispositivo intrauterino, ¿ya? El dispositivo intrauterino. Eh, eh, a ver, el dispositivo intrauterino tiene la característica mal llamada, o sea, no mal llamada, sino que eh, históricamente conocida como la T de cobre, no sé si alguna vez la han escuchado de ese nombre, que se llama DIU, el dispositivo intrauterino. Hay dos tipos de DIU, las DIU de cobre, que son estas de fierro, y las DIU hormonales, que hacen algo parecido a las pastillas anticonceptivas o los implantes subdérmicos, también con hormonas, pero la más común al menos es esta, la de cobre. Este método también es súper, súper efectivo. Es un método reversible, usted lo puede sacar y volver a poner. O sea, usted no, sino que esto necesita un médico que lo haga, que ponga la cuestión o la saque. Eh, y es súper efectivo. ¿Y cuál es el funcionamiento o la filosofía que hay detrás del funcionamiento del DIU? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo impide que ocurra fecundación y embarazo? Lo que sucede es que la DIU altera el medio químico del útero. Entonces, hace que sea imposible la implantación. O sea, puede haber fecundación, aunque también como impide o sea, como cambia el medio químico, también los espermatozoides se mueren, entonces es muy poco probable que ocurra fecundación. Pero ya, si a ese motivo ocurre fecundación, como el medio químico de aquí del útero también está alterado y cambiado, tampoco se puede implantar. Entonces, como no se puede implantar, no va a haber embarazo. ¿Me explico? Entonces, la DIU, el dispositivo intrauterino, como dice ahí, impide la fecundación y la implantación porque
altera el medio químico, el pH y, como les digo yo, el medio químico del útero. Entonces, de esa manera se impide, ¿cierto?, lo que es el proceso de implantación y así también el proceso de eh, fecundación. ¿Ya? Son los dos procesos que la DIU se encarga. Evidentemente, este dispositivo intrauterino para llegar ahí adentro tiene que ser introducido por un médico, ¿ya? O un matrón o matrona, y no es que usted sola lo logre hacer, porque eso no se hace así, lo hace un profesional. Lo mismo para sacarlo de ahí, ¿ya? También se logra sacar, pero también tiene que haber, ¿cierto?, un profesional que lo haga, porque si no, no se puede, ¿ya? De hecho, te llega y lo tira, puede generar un tremendo desgarro a nivel eh, uterino, porque fíjense, esto es de fierro, esto, no es que sea filudo, pero fierro, ¿cierto? Y imagínense, puede generar una incrustación aquí en el útero, imagínense el dolor, imagínense el problema que esto trae, ¿cierto? Y no, terrible. Así que obviamente, ¿cierto? Si usted gusta utilizar este método anticonceptivo, bueno, lo mínimo que tiene que hacer antes es ir a un especialista para que se lo recete y si se lo receta, ¿cierto? Él mismo o ella misma lo introduzca correctamente y de la manera en que se hace. Pero, si ustedes se fijan, es súper efectivo. Bien. Por último, vamos a pasar a los métodos que son naturales, en donde les voy a mostrar algunos métodos naturales, tampoco les voy a mostrar todos. El primero se llama la amenorrea de la lactancia. Cuando una mujer estuvo embarazada, eh, tuvo el proceso de parto y comenzó a dar leche, la, las hormonas que mantienen la producción de leche, que son la prolactina y la oxitocina, también, específicamente la prolactina, inhibe la ovulación. O sea, las mujeres que dan leche no ovulan. Y por tanto, como no ovulan, su ciclo se mantiene detenido. Y por tanto, como se mantiene detenido, ellas se mantienen amenorreicas. ¿Qué significa que sean amenorreicas? Que no les llega la regla. ¿Ya? O sea, mientras las mujeres están dando leche, no les llega la regla. Por tanto, como no les llega la regla, eso implica que su ciclo sexual está detenido. Entonces, como está detenido, tampoco hay ovulación. Si ustedes se fijan, ese método es súper efectivo. Porque a las mujeres, como les vuelvo a insistir, eso les ocurre cuando pasa, ¿cierto? Eh, ¿Cuánto se llama? Em, em, me volé. Eso pasa cuando lo que, ¿cuánto se llama? Cuando ocurre, ¿cierto? Este proceso de producción de leche, la prolactina, como les vuelvo a insistir, ¿cierto? Inhibe la ovulación. Entonces, como inhibe la ovulación, las mujeres cuando están dando leche no ovulan. Entonces, es un método muy efectivo, pero ¿cuál es el problema de este método? El problema es el siguiente, que ese proceso de ovulación, o sea, de inhibición de la ovulación, ocurre, por lo menos en los primeros 6 meses postparto, pero considerando única y exclusivamente la lactancia materna exclusiva. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Me refiero a que esa mujer no haga nada más que darle leche a su hijo. Y si ustedes miran el mundo como está el día de hoy, donde la mujer cada vez tiene más, eh, ¿cuánto se llama? Responsabilidades y labores dentro de la sociedad, evidentemente, ¿cierto? El dar leche y solo hacer eso, claramente es súper poco probable para una mujer, pensando en el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay lactancia materna exclusiva, ¿vale? Es decir, la mujer hace otras cosas más que dar leche, eh, este método comienza a generar disminución de su efectividad. ¿Ya? Entonces, si ustedes piensan y quieren un método, o sea, es que la amenorrea de la lactancia sea extremadamente eh, pro, teniendo un tremendo porcentaje de efectividad,
Lo único que tiene que hacer esa mujer es dar leche de manera exclusiva, no hacer nada más que dar leche. Pero evidentemente, ¿cierto? Como cualquier persona, ¿cierto? Va a hacer un montón de otras cosas y evidentemente, ¿cierto? Eso puede ir generando una disminución de la efectividad de este método. Y si ocurre disminución de la efectividad de este método, puede incluso pasar que si la mujer vuelve a tener relaciones sexuales y este método ya no está funcionando, ¿cierto? Volver a quedar embarazada. ¿Fija? Entonces, claramente es un problema y un problema bien importante a tener en cuenta. O sea, usar este método solo, ¿cierto? Es bastante arriesgado. ¿Ya? No, no es recomendable, al menos eh, por la comunidad, ¿cierto? Usar este método así de manera unitaria. ¿Cierto? No es recomendable. Es efectivo, sí, es natural, pero, pero no es recomendable utilizarlo solo, ¿no? Se requiere utilizar con otros métodos anticonceptivos. ¿Cuál más? Que es un método natural, el coito interrumpido, ¿cierto? El cual simplemente es la eyaculación fuera del cuerpo de la mujer. Eso se llama coito interrumpido, ¿cierto? La eyaculación afuera del cuerpo de la mujer. El punto es que, lamentablemente, ¿cierto? Este método, como no utiliza ninguna cosa de protección, obviamente es muy poco efectivo, y ustedes se preguntarán por qué. Porque eh, antes del semen hay una salida de otro líquido que lo producen las glándulas de Cooper que que se llama el líquido preseminal. El líquido preseminal tiene el objetivo de lubricar la uretra. Pero ¿qué es lo malo? Que ese líquido preseminal puede contener espermatozoides. A lo mejor no va a tener tantos espermatozoides como la eyaculación propiamente tal, pero puede tener. Y ustedes saben perfectamente que basta con un espermatozoide para que ocurra fecundación. Por lo tanto, este método anticonceptivo, que es natural y todo lo que ustedes quieran, es súper poco efectivo porque, claro, a lo mejor usted va a eyacular fuera de la mujer, pero lo más probable es que usted dejó rastros del líquido preseminal antes de la eyaculación dentro del cuerpo del tracto femenino. Y por tanto, como quedó ese líquido preseminal, puede quedar perfectamente embarazada esa mujer. Por lo tanto, claramente es un problema, ¿cierto? Si usted no lo que busca es no tener familia todavía, ¿cierto? Eh, claramente es súper arriesgado, ¿cierto? Este método. Además, que como usted no se está protegiendo con nada, evidentemente las infecciones de transmisión sexual, claramente, ¿cierto? Se pueden traspasar, pero sin ningún problema. O sea, además de ser un método arriesgado en el sentido de la poca efectividad que tiene, también puede quedar contagiado quizás con qué cosa, si no ocupan los debidos cuidados, ¿verdad? De ocupar otro método anticonceptivo. Ahora, ¿cómo poder aumentar la efectividad, por ejemplo, del coito interrumpido? Es utilizando un método hormonal, por ejemplo. Además del coito interrumpido, por ejemplo, que la mujer tome pastillas anticonceptivas. Y ahí podría ser un tanto más efectivo este método anticonceptivo. O no sé, que la mujer ocupe diafragma. ¿Me explico? Entonces, ahí puede ser un poco más efectivo, ¿cierto? Este método anticonceptivo. Pero así, a tontas y a locas, como ven ustedes en las imágenes, ¿cierto? Claramente no tiene mucha efectividad. ¿Ya? O sea, sí, este método así por sí solo, claramente es poco efectivo. Bueno, existen otros métodos naturales también, como por ejemplo el método del calendario, que se llama, tiene un nombre bien raro, se llama Ogino Naus, o también llamado método del ritmo, método del calendario. El método del ritmo, método del calendario es el método que yo les enseñé para contar sus días. ¿Ya? Cuando hicimos ese ejercicio, ¿cierto? Y yo les dije qué día ovulaba, qué día eran los días más fértiles. Ya. Ese mismo ejercicio es el método de cálculo de los días fértiles. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Este es el método. Usted lo puede utilizar como un método natural para saber cuándo son los días más fértiles, cuándo son los días menos fértiles, por supuesto. Claro, si usted lo ocupa solo como método y no tiene ningún otro método más que ese, evidentemente es arriesgado y es poco efectivo. Porque
Ustedes saben que, si no es cierto, si no son como un real reloj, evidentemente este calendario se puede mover y puede variar y les pueden errar algún día y justo embarazo. Entonces, claramente esto es un riesgo ocupar solo este método. O sea, si usted ocupa este método más otros más, obviamente la efectividad aumenta exacerbadamente. Pero si usted ocupa solo este método, claramente es un problema. Y un problema, o sea, no es un problema, sino que es arriesgado. Y si busca protegerse de tener hijos a esta altura de su vida, usar solo este método claramente es un problema. Ahora, otro método anticonceptivo que también existe es el método que se llama el método del moco cervical, o también llamado el método de Billings, ¿sí? El método del moco cervical o método de Billings, en donde ustedes pueden ver que esto se hace todos los días. Se saca una muestra de moco cervical, o sea, del moco vaginal que existe en el tracto femenino. Y cuando el moco vaginal tiende a ser así, denso, como moco, ¿cierto? Esos días son los días fértiles. ¿Ya? O sea, los días que una mujer está fértil, el moco vaginal tiende a ser así, más denso. Los días que una mujer no es fértil, el moco vaginal tiende a ser más líquido, más como agua. Entonces, cuando el moco vaginal es denso, como esto, indica fertilidad. Entonces, evidentemente, si usted está ocupando solo este método, lógicamente no debería tener relaciones sexuales en esos días donde está este moco cervical mucho más denso, porque implica que esa mujer está fértil. Y el otro método también que existe para, que también es natural y que también sirve para ver y evitar eh, los embarazos no deseados, es el método de la temperatura basal. Si ustedes ven, la temperatura de la mujer después de la ovulación tiende a aumentar. En la etapa posovulatoria, las mujeres tienden a tener una temperatura de su cuerpo un tanto mayor que antes de la ovulación. ¿Ya? Una cosa de grados, nada más. Pues una mujer, no sé, pues, si lo normal es como 36, 36,5, 36,7, muy ahí. Aquí yo puedo encontrar una mujer que tenga 37, 37,2, 37,1 y también es normal, pero esto no es que tenga fiebre ni nada, no, sino que simplemente es porque después de la ovulación la temperatura de una mujer aumenta. Y eso también es un método para saber cuándo la mujer es más fértil o menos fértil. Entonces, saber cuándo tiene la temperatura más alta, quiere decir que estamos en etapa posovulatoria, y cuando tiene la temperatura más baja, quiere decir que estamos en etapa preovulatoria. Entonces, dependiendo de eso, podemos saber cuándo son los días más fértiles y cuándo no. Entonces, de eso se trata, ¿cierto? Este método que permite, eh, ¿cuánto se llama? Determinar más o menos en qué etapa está la mujer simplemente por su temperatura corporal. ¿Ya? Bueno, obviamente si usted ocupa más de estos métodos, más de uno me refiero, al unísono, podría aumentar un poco la efectividad. Pero aún así, si usted solamente ocupa métodos naturales, lógicamente la efectividad no es muy alta. Pero si usted ocupa estos métodos naturales más otros métodos de barrera o hormonales, claramente la efectividad aumenta y aumenta bastante. Así que ese es como el llamado que se les hace para que tengan cuidado, ¿cierto?, al utilizar estos métodos anticonceptivos. Bueno, y por último, nada más que terminar con esto, que son las infecciones de transmisión sexual, las ITS. Las infecciones de transmisión sexual son estas infecciones que se traspasan de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, eh, evidentemente vía contacto sexual. eh, y la manera de prevenirlas es utilizando de manera correcta eh, el preservativo, masculino o femenino. Es la única método anticonceptivo que impide, ¿verdad? Aparte de la anticoncepción, impide el traspaso de infecciones de transmisión sexual. Es el único método que existe que hace, aparte del otro, ¿cierto? De evitar la concepción, impide el traspaso de infecciones de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual existen de muchos tipos, por bacterias, por virus, por hongos, por protozoos. O sea, aquí yo les muestro una tabla que simplemente me interesa que ustedes vean y
sepan lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la gonorrea, la sífilis, las clamidiasis, el papiloma humano, el VIH o SIDA, ¿cierto? El herpes genital y la candidiasis. Ustedes se fijan, cada cosa está producida, por ejemplo, por una bacteria, por una bacteria, por otra bacteria, por un virus, otro virus y por un hongo. Entonces, existen varios tipos, ¿cierto?, de enfermedades de transmisión sexual, en donde ustedes, ¿cierto?, dependiendo del patógeno que los afecta, ¿cierto?, va a ser un virus, una bacteria, en fin. Lo único que quiero decirle, y con esto cierro, es que el SIDA no es lo mismo que el VIH. El VIH es el virus, que se llama virus de inmunodeficiencia humana. Y el SIDA es la etapa final de la infección por VIH. O sea, cuando ustedes se infectan con VIH, pasan etapas. Y la etapa final, cuando ya están a punto de morirse, lamentablemente es así, es que ustedes tienen SIDA. Ahora, ustedes pueden tener VIH y pueden evitar llegar a tener SIDA, sí, ya, se puede. Se puede evitar llegar a esta etapa terminal de la infección por VIH, evidentemente tomando medicamentos antirretrovirales, en fin, que frenan un poco la replicación del virus eh, e impiden la llegada, ¿cierto?, a esta etapa terminal, que es la etapa del SIDA, que es súper complicada y donde ya mucho más no se puede hacer. ¿No? Entonces ahí están las distintas enfermedades de transmisión sexual y, bueno, los síntomas y las bacterias o el agente patógeno que genera, ¿cierto?, todo este problema. ¿No? Bien, pues eso por mi parte. ¿Ya? Dejamos hasta aquí con respecto a la clase del día de hoy. ¿Mm? Así que nada, pues chiquillos.